Oye, disculpa que te moleste en medio de tu trabajo, pero tengo algunas cosas que necesito hablar contigo. ¿Puedes verme después de clase? Oh, no pongas esa cara, no es nada malo, te lo prometo. Y sé que no tienes nada que hacer después de esto. ¿Cómo? He consultado tu horario. Soy profesor, puedo hacerlo para cualquiera. Bueno, te dejo que sigas con tu trabajo. No lo olvides, ¿vale? Si no, estaré molesto. Por cierto, tu respuesta para la pregunta B está mal. Ah, ¿te acordaste? Bien, eso está mucho mejor que la última vez. ¿Recuerdas que te pedí que te quedaras para que pudiéramos hablar de algunas tareas que has estado entregando y... Bueno, te vi salir por la puerta sin ninguna preocupación. Te habría seguido si no me hubieran inundado con preguntas tus compañeros. No es que te guarde rencor si fuera hace 2 días. Perdona, no debería molestarte tanto con tanto trabajo. Ser estudiante es bastante difícil y sé que la carga de trabajo que te doy no ayuda mucho. Hay tanto que aprender y tan poco tiempo, me temo. Entonces, ¿sobre para qué te llamé? Ah, no, no tiene nada que ver con tu trabajo. La verdad es que te va bastante bien. Esto es más bien un asunto personal. Una pregunta inicial rara, pero ¿alguna vez has donado sangre? Bueno, es un proceso bastante indoloro, aunque puede que te deje un poco mareada después. Bueno, esto es relevante porque estoy haciendo una colecta de sangre para un programa escolar y tenía curiosidad por saber si te interesaba. ¿De verdad? Genial. Bueno, siéntate aquí y voy a buscar las vendas que tenía preparadas. ¿Mm? Pues sí, claro que lo haremos ahora. No hay mejor momento que ahora. Análisis de sangre. Oh, no, no hace falta. Ya revisé tu historial médico y sé que no hay nada de qué preocuparse. ¿Mm? Pues sí, tengo tu historial médico. Mis poderes de maestro son tan amplios como aterradores. Y estoy usando mis aterradores poderes de maestro para decirte que te sientes para que podamos empezar. De acuerdo, gracias. Ese siguiente paso puede ser un poco raro, pero te prometo que es necesario. Voy a enrollarte esta cuerda así. Es solo para mantener tus brazos a los lados y que no te sacudas involuntariamente al sentir la aguja. ¿De verdad preguntas por el papeleo a estas alturas? Podemos encargarnos de eso después de que terminemos con la extracción, ¿de acuerdo? ¿Podrías intentar moverte? Solo para que pueda ver que también quedaste atada. Perfecto. Buena mascota. ¿Mm? Oh, nada, ignórame. Bueno, debería estar bien después de cerrar la puerta con llave y cubrir la ventana. Sí, estamos listos para empezar. Aguja. ¿Bolsa de sangre? Ay, cariño. ¿De verdad sigues convencida de que esto es solo una simple extracción de sangre? Eres preciosa. De verdad, me sorprende que la rutina de donación de sangre haya funcionado 4 veces seguidas contigo. Eres una mascota adorable, pero quizás un poco tonta. Sí, todavía te voy a sacar sangre, pero la diferencia clave es que no la voy a donar, cariño. La voy a beber. Ah, ¿te has dado cuenta? Pero esa mirada en tu cara me dice que sigues un poco perdida. Aunque ya lo he hecho otras 3 veces contigo, no me canso de explicarme. ¿Por dónde empezar? Bueno, mi adorable mascota, soy un vampiro. Una sanguijuela chupa sangre, creo que alguien me llamó una vez. Te he estado drenando la sangre desde que empezó el semestre, y desde entonces te he considerado mía, mi pequeña mascota. Verás, he probado a algunos estudiantes aquí, y aunque hay un montón de bolsas de sangre deliciosas o ingenuas, eres la más dulce, tanto en sabor como en personalidad.
Es tan divertido atarte, ver cómo te retuerces y luego drenar tu vida. Claro que podría tomarte para mí, encadenarte, encerrarte en mi sótano y obligarte a someterte por completo. Pero según mi experiencia, eso te hace perder el sabor, así como la diversión que conlleva esa pequeña resistencia que puedes oponer. Ay, cariño, claro que no recuerdas nada de lo que te estoy hablando. Beber sangre no es lo único para lo que servimos los vampiros. Puedo, a falta de una palabra mejor, hipnotizarte después y hacer que lo olvides todo. O al menos deberías olvidarlo todo, pero por cómo te hundes en mis brazos cada vez más, puedo ver que una parte de ti lo recuerda. A estas alturas probablemente ya estés deseando que te muerda. Y no te preocupes, cariño. Apenas estoy llegando a esa parte. Dime, mascota, ¿sientes mi aliento en tu nuca? ¿Lo sientes cuando me desplazo por detrás de tu cabeza y te susurro al oído? ¿Sientes esa parte de ti, la euforia, ante la idea de que beba tu sangre, anhelándola? No te tenses demasiado, cariño. No te dolerá nada, te lo prometo. Mm, No estuvo tan mal, ¿verdad? Nada mal. Podías saborear tu miedo, tu emoción y cómo intentaste ocultarlos. Deberías ser más sincera contigo misma, cariño. Hará que la próxima vez sepa aún más dulce. Espero que una parte de ti lo recuerde. Parece que me pasé un poco. Deja que te vende la herida. Te portaste muy bien conmigo, ¿sabes? Me encanta cuando compadeces así. Recuerdo que la última vez disfrutaste cuando te acaricié el pelo. Así que aquí tienes unas caricias suaves para mi querida mascota. ¿Te parece bien? Puedes negar con la cabeza todo lo que quieras, pero aún siento tus emociones en la punta de la lengua. Listo, toda vendada. Ahora mírame a los ojos, cariño. ¿Estás soportando la mirada? Eso no sirve. Mírame. Aquí vamos. Mi hipnotismo no requiere que me mires a los ojos. Simplemente me gusta cuando me miras fijamente. Escúchame y grábate estas palabras con total claridad, mi mascota. No recordarás lo sucedido en los últimos 10 minutos. En cambio, creerás que te di consejos para mejorar tus tareas, además de pedirte que prestaras un poco más de atención en clase. Te quitarás las vendas al final del día y no les prestarás atención, salvo para deshacerte de ellas. Ignorarás las marcas en tu cuello, aunque intentarás mantenerlas ocultas. Si alguien pregunta por ellas, no tendrás ni idea de cómo llegaron ahí. Y cuando chasquee los dedos, ese trance terminará. Asiente con la cabeza si lo entiendes. Buena mascota. Bueno, creo que eso es todo lo que quería hablarte. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, tengo trabajo que corregir, así que puedes irte. ¿La puerta está cerrada? Qué curioso. Alguien podría haberla cerrado accidentalmente al salir. Bueno, que tengas un buen día, cariño.